Marco Aurelio, nacido en el año 121 después de Cristo, ocupa un lugar singular en la historia de la humanidad, no solo como emperador de Roma, sino también como uno de los mayores exponentes de la filosofía estoica. Pocos hombres tuvieron la tarea de cargar sobre sus hombros un imperio que se extendía por vastas regiones, abarcando pueblos, culturas, religiones y ejércitos, y al mismo tiempo conservar una vida interior tan disciplinada y reflexiva. Gobernó de 161 a 180 después de Cristo, un periodo marcado por guerras sangrientas, epidemias devastadoras y crisis políticas, pero fue precisamente en esas circunstancias que su pensamiento estoico floreció y se volvió aún más relevante. El contraste entre la brutalidad de la vida pública y la serenidad de sus reflexiones personales transformó a Marco Aurelio en un ícono atemporal, un gobernante que, en medio del caos, buscaba el orden del alma. Desde joven, Marco mostró inclinación por la filosofía y por una vida de disciplina moral. Adoptado por Antonino Pío, quien lo preparó para sucederle, Marco creció en un ambiente de alta exigencia ética y política. A diferencia de otros emperadores que se perdieron en lujos, vanidades y abusos de poder, él eligió como guía de su vida la sabiduría estoica. Esta elección no fue fruto de un idealismo ingenuo, sino de una necesidad práctica. Ante la inevitabilidad del sufrimiento, las intrigas de la corte y el peso del poder, solo una filosofía que enfatizara el autocontrol y la aceptación del destino podía ofrecer la estabilidad que necesitaba. Marco Aurelio comprendió desde temprano que gobernar un imperio requería más que fuerza militar, requería fuerza interior. Su apelativo de emperador filósofo no es solo un título poético concedido por la posteridad. Realmente vivió como filósofo, escribiendo a diario para sí mismo en sus meditaciones, obra que nunca estuvo destinada al público, pero que se convirtió en una de las joyas más preciadas de la tradición filosófica. Ese diario íntimo revela no a un hombre distante, sino a un ser humano consciente de sus propias debilidades y limitaciones, que buscaba con honestidad aplicar los principios estoicos en la vida cotidiana. Allí no hay discursos para impresionar, sino recordatorios prácticos sobre la brevedad de la vida, el valor de la virtud y la necesidad de permanecer sereno frente a las tormentas de la existencia. A lo largo de su gobierno, Marco enfrentó enormes desafíos: rebeliones internas, invasiones bárbaras, la devastadora peste antonina que mató a millones de personas, y aún así logró preservar una postura de disciplina y serenidad. Sus escritos son testimonios de un gobernante que, incluso rodeado de sangre y desesperación, buscaba mantenerse fiel a la idea de que nada externo podía corromper el alma que se mantenía firme en su virtud. Su vida fue, por lo tanto, una encarnación práctica de lo que los estoicos predicaban, que el verdadero poder no está en dominar territorios, sino en dominarse a uno mismo. Otro aspecto importante es el contraste entre Marco Aurelio y otros emperadores de su época o anteriores. Mientras muchos gobernantes romanos son recordados por la tiranía o el exceso, Marco se destacó por la moderación, la búsqueda de la justicia y el esfuerzo constante en servir al bien común. No se veía a sí mismo como un dios, sino como un hombre destinado a cumplir una función transitoria, un papel en un teatro cósmico mucho mayor que él. Esa conciencia de pequeñez ante el universo es lo que da grandeza a su figura. El gobernante más poderoso del mundo sabía que, en última instancia, su vida era breve, y su única misión era vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La imagen de Marco Aurelio sentado en su campamento durante las campañas en el norte del imperio, escribiendo en silencio sus meditaciones mientras sus generales preparaban las batallas, es un símbolo poderoso del equilibrio entre acción y reflexión. Comprendía que el mundo externo podía derrumbarse, que la guerra era inevitable, que la muerte acechaba en cada esquina, y aún así, la mente podía permanecer firme, como una fortaleza inexpugnable. Esa es la lección que atraviesa los siglos y continúa inspirando a las personas en busca de equilibrio emocional y fuerza espiritual. Por todo esto, Marco Aurelio no debe ser estudiado solo como un emperador romano, sino como un guía de vida.
Su pensamiento superó los límites del imperio, atravesó los siglos y hoy encuentra nuevo aliento en tiempos de ansiedad, exceso de información y crisis existenciales. Nos enseña que la grandeza no está en conquistar el mundo, sino en conquistarnos a nosotros mismos. Es esa enseñanza la que hace de Marco Aurelio no solo un personaje histórico, sino un compañero eterno de todos los que buscan sabiduría, serenidad y disciplina interior. Para comprender la profundidad de las reflexiones de Marco Aurelio, es necesario retroceder varios siglos y analizar el terreno filosófico que lo precedió. El estoicismo nació alrededor de 300 años antes de Cristo, en Atenas, con Zenón de Sitio, quien, después de un naufragio, encontró en la filosofía la respuesta a la fragilidad y la impermanencia de la vida. Zenón comenzó a enseñar en un pórtico público, la Stoa Poikile, y fue de ese espacio de donde la escuela recibió su nombre, estoicismo. Desde el principio, su propuesta no fue meramente especulativa, sino práctica: enseñar a hombres y mujeres a vivir con firmeza frente a la adversidad, cultivando una mente inquebrantable, libre de perturbaciones emocionales y consciente de su papel en el cosmos. El núcleo de esta filosofía puede resumirse en algunas ideas centrales que se transmitieron a lo largo de los siglos hasta llegar a Marco Aurelio. Primero, la noción de que la virtud es el único bien verdadero, y todo lo demás, riqueza, poder, placer, dolor, enfermedad, muerte, pertenece al ámbito de los indiferentes, cosas que no dependen de nuestro control y que, por lo tanto, no deben ser la medida de nuestra felicidad. Segundo, la idea de que el universo está gobernado por un orden racional, el logos, que organiza todas las cosas. El sabio debe vivir en conformidad con ese orden, aceptando el destino con serenidad. Tercero, el énfasis en el autocontrol, en la disciplina de las pasiones, para no convertirse en esclavo de los impulsos, sino en señor de sí mismo. Con el paso del tiempo, la filosofía estoica atravesó fronteras y encontró terreno fértil en Roma, donde comenzó a moldear la mentalidad de políticos, generales y hombres públicos. Séneca, en el siglo I después de Cristo, fue uno de los representantes más notables de esta tradición. Consejero del emperador Nerón, Séneca vivió entre el lujo y la tragedia, rodeado de intrigas, pero en sus cartas y tratados mantuvo una insistencia en la importancia del equilibrio interior. Para él, la filosofía no era un ejercicio teórico, sino una guía para la vida diaria. Al escribir sobre la brevedad de la vida y la necesidad de usar bien el tiempo, Séneca anticipaba reflexiones que resonarían en Marco Aurelio. Ambos compartían la conciencia de que la vida es corta e incierta y que solo el cultivo de la virtud puede hacerla plena. Otro eslabón fundamental en la cadena estoica fue Epicteto, un exesclavo que también vivió en el siglo I después de Cristo. Su biografía ya es por sí sola una demostración de la fuerza del estoicismo. Nacido en condiciones de opresión, con el cuerpo debilitado y sin libertad, Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de dominar los propios pensamientos y elecciones. Afirmaba que algunas cosas están bajo nuestro control, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras actitudes, y otras no lo están: riqueza, estatus, salud, fama, muerte. La sabiduría está en concentrarse únicamente en aquello que puede controlarse. Este principio fue profundamente absorbido por Marco Aurelio en sus Meditaciones, donde se repite constantemente que no debe gastar energía en lo que escapa a su dominio. Así, cuando Marco Aurelio escribe sus reflexiones, no está inventando algo nuevo, sino aplicando de manera personal, honesta y práctica una tradición que había sido refinada durante siglos. Zenón sentó las bases, Séneca las adaptó a la vida política y social de Roma, y Epicteto las hizo accesibles incluso para quienes se encontraban en las condiciones más adversas. Marco Aurelio, por su parte, puso esa herencia en acción en el campo de batalla, en la administración del imperio y en la soledad de sus pensamientos. Fue el ejemplo vivo de cómo la filosofía podía guiar no solo a individuos comunes, sino incluso al hombre más poderoso de la tierra. Este recorrido histórico
Muestra que el estoicismo no fue simplemente un conjunto de ideas preservadas en pergaminos, sino una corriente viva de sabiduría que atravesó naufragios, conspiraciones políticas, esclavitud y guerras, llegando hasta Marco Aurelio como una llama que se negaba a apagarse. Es esa llama la que sigue ardiendo hoy, inspirando a las personas que buscan fuerza interior, serenidad frente a las crisis y disciplina silenciosa en un mundo caótico. Entre todos los legados de Marco Aurelio, ninguno se compara con la obra que ha atravesado los siglos con una fuerza casi sagrada: las Meditaciones. A diferencia de los discursos públicos o de los textos filosóficos pensados para la posteridad, este libro es un cuaderno íntimo, un diario de autoinstrucciones y recordatorios personales escritos a lo largo de años, especialmente durante sus campañas militares contra las tribus germánicas en el norte del imperio. No había allí intención de convencer a senadores, impresionar a generales o construir una fama duradera. Eran palabras destinadas a sí mismo, reflexiones escritas muchas veces por la noche, en campamentos fríos, después de batallas sangrientas o en momentos de cansancio extremo. Precisamente por eso, esas páginas se convirtieron en uno de los mayores testimonios de la lucha interior de un hombre que, al mismo tiempo que gobernaba el mayor imperio del mundo, necesitaba gobernarse a sí mismo. Las Meditaciones no siguen un orden sistemático como si fueran un tratado filosófico. Son fragmentos, notas rápidas, frases repetidas en distintos momentos, como si Marco intentara grabar en su mente los mismos principios, día tras día. Entre esos principios se destacan el control de las pasiones, la aceptación de la brevedad de la vida, el recuerdo constante de la muerte, la humildad frente a la vastedad del cosmos y la convicción de que solo la virtud puede hacer verdaderamente bueno a un hombre. Esta estructura fragmentada revela el carácter práctico de la obra. No se trata de un texto para ser estudiado en silencio académico, sino de un manual de supervivencia espiritual en medio del caos. Al leer las Meditaciones, es posible imaginar a Marco Aurelio sentado solo, escribiendo para no perderse. Se recuerda a sí mismo que no debe temer al mañana, pues el destino no puede evitarse, que no debe irritarse por la maldad de los demás, ya que todos están guiados por sus propias limitaciones, que no debe aferrarse a las cosas externas, pues pertenecen al flujo inevitable del tiempo. En varios pasajes se escribe como si fuera un maestro que enseña a un discípulo, pero el discípulo es el mismo, el emperador que intenta mantenerse humano, racional y justo ante circunstancias abrumadoras. Este diario íntimo es también un retrato de vulnerabilidad. Muchas veces imaginamos a los emperadores como figuras inquebrantables, pero Marco Aurelio demuestra que incluso el hombre más poderoso puede ser asolado por dudas, tristezas y miedos. Su grandeza no radica en no sentir, sino en elegir cómo reaccionar. Admite sus fallas, reconoce su tendencia a la ira o a la pereza y escribe precisamente para corregirse. Esa honestidad radical es lo que hace que las Meditaciones sean tan universales. En ellas cualquier lector puede reconocerse, sea un soldado, un trabajador moderno o alguien en busca de equilibrio emocional. Otro aspecto notable es que Marco Aurelio no se pierde en abstracciones. No escribe sobre mundos ideales, sino sobre la vida cotidiana. Habla de levantarse temprano, enfrentar a personas difíciles, resistir la tentación del odio, controlar la propia lengua, aceptar la pérdida de seres queridos. Enseña que no podemos cambiar el mundo externo, pero sí nuestra actitud frente a él. Es una filosofía aplicada, directa, hecha para ser usada en cada gesto, en cada respiración. Esa practicidad es lo que hace de las Meditaciones uno de los libros más leídos y admirados hasta hoy, no solo por filósofos, sino también por líderes, artistas, atletas y cualquier persona que necesita fuerza para seguir adelante. La presencia de la muerte como tema recurrente es otro punto que llama la atención. Marco se recuerda a sí mismo que pronto dejará de existir, así como todos los grandes que lo precedieron ya se han ido. Cita a emperadores, generales, pensadores, y repite que todos ya se han marchado y que el mismo destino lo espera a él. Esa conciencia de la transitoriedad
no lo conduce a la desesperación, sino a la urgencia de la virtud. Si la vida es breve, entonces debe vivirse con justicia, coraje, templanza y sabiduría. Si el tiempo es limitado, no debe desperdiciarse en vanidades o resentimientos. En el fondo, las meditaciones muestran a un hombre en guerra consigo mismo. La batalla que Marco Aurelio libra contra las tribus invasoras es solo el reflejo de su lucha interior contra la ira, la vanidad, la tristeza y la debilidad humana. Al escribir, erige una fortaleza espiritual capaz de resistir lo que el mundo externo no puede evitar: el dolor, las pérdidas, las traiciones, las enfermedades y la muerte. Esta obra no es solo un testimonio de su filosofía, sino un espejo de su alma. Y es precisamente por eso que permanece viva, porque muestra que incluso un emperador necesita recordarse todos los días como ser humano. Entre los pilares más sólidos del estoicismo que Marco Aurelio incorporó en sus reflexiones está la convicción de que el verdadero poder no se encuentra en los reinos, en los ejércitos ni en las riquezas, sino en lo que el hombre guarda dentro de sí, su mente. Para los estoicos, nada que provenga del exterior puede definir la esencia de un individuo, pues todo lo externo es transitorio, inestable y sujeto al azar. El poder auténtico, aquel que nadie puede arrebatar, reside en el dominio interior, en la capacidad de no dejarse sacudir por circunstancias que están más allá del control humano. Marco Aurelio repetía para sí mismo que el mundo podía quitarle la salud, los amigos, la posición e incluso la vida, pero jamás podría arrancarle la decisión de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Esa noción de fortaleza interior no era una abstracción para el emperador, sino una necesidad práctica. Enfrentaba al mismo tiempo el peso de la corona y la fragilidad de la condición humana. Rodeado por guerras continuas en las fronteras del imperio y por la devastación de la peste antonina, Marco se veía diariamente expuesto a la inestabilidad, al miedo y al sufrimiento colectivo. Sin embargo, en medio de ese escenario de destrucción, encontraba en el control de su propia mente el único lugar de seguridad real. En sus meditaciones, hay pasajes en los que afirma que los acontecimientos no tienen poder sobre el hombre, sino que es la interpretación que damos a ellos la que determina nuestro dolor o nuestra serenidad. Esa percepción revela el núcleo del poder interior. No podemos mandar sobre el mundo, pero sí podemos mandar sobre nuestra respuesta a él. Al pensar en el poder interior, Marco Aurelio no predicaba la indiferencia fría ni la insensibilidad. Al contrario, reconocía que emociones, dolores y deseos surgen de manera natural. El punto esencial era no convertirse en esclavo de esos impulsos. Un emperador que gobernara un imperio, pero fuera incapaz de gobernarse a sí mismo, sería un tirano inestable, vulnerable a las pasiones y al orgullo. Marco quería ser lo opuesto a eso. Se veía a sí mismo como un guardián del orden, pero antes de proteger al imperio, necesitaba proteger su alma de la corrupción interior. Esa vigilancia constante, que aparece en sus anotaciones, muestra la lucha diaria por preservar la mente como una ciudadela impenetrable contra las influencias externas. El poder interior también se manifiesta en la conciencia de la transitoriedad de las cosas. Marco Aurelio sabía que la gloria de Roma, por más imponente que fuera, no era eterna. Los palacios, los templos, los ejércitos e incluso los emperadores pasarían. Esa visión lo llevaba a percibir que poner la propia felicidad en bienes externos era una trampa. Solo aquello que permanece intacto frente al paso del tiempo merece confianza. La virtud, el carácter, la razón disciplinada. Por eso insistía en mantener su mente centrada, recordándose que nada podría herirlo realmente mientras permaneciera fiel a su conciencia. La lección del poder interior atraviesa los siglos porque toca directamente la fragilidad de la condición humana. Hoy, como en la época de Marco Aurelio, vivimos rodeados de incertidumbres, crisis, pérdidas y presiones sociales. Muchos depositan su paz en bienes materiales, en estatus o en relaciones inestables, y cuando esos pilares externos se derrumba también su tranquilidad. La enseñanza de Marco es que la verdadera fortaleza debe construirse dentro de cada uno,
en un lugar donde nada externo puede penetrar sin permiso. Esa fortaleza no elimina el dolor, pero impide que se convierta en desesperación. No elimina la injusticia, pero impide que destruya la serenidad del alma. El emperador filósofo entendía, por lo tanto, que el mayor de los reinos era el invisible, erigido en la mente y sostenido por la disciplina de la razón. Es en ese espacio interior donde el hombre se vuelve invencible, no porque pueda controlarlo todo, sino porque aprende a no ser controlado por lo que no depende de él. Marco Aurelio, al insistir en este punto, nos dejó una de las mayores herencias del pensamiento estoico: la certeza de que cada ser humano, independientemente de su posición, riqueza o poder, lleva dentro de sí la posibilidad de ser inquebrantable. El verdadero imperio es aquel que construimos en silencio, dentro del alma misma. Uno de los puntos más insistentes en las meditaciones de Marco Aurelio es la necesidad de controlar las pasiones, no permitiendo que la mente se convierta en esclava de la ira, la tristeza, la envidia o la vanidad. Para él, la verdadera libertad no estaba en conquistar territorios, sino en conquistarse a sí mismo. Las pasiones, cuando no son domadas, se transforman en cadenas invisibles que aprisionan al hombre. Un emperador capaz de comandar legiones, pero incapaz de controlar sus impulsos, sería solo un siervo de sus propias emociones. Marco sabía que cada explosión de rabia, cada momento de desesperación o cada entrega al orgullo minaba su serenidad y lo alejaba de la razón, que era la guía suprema de la vida estoica. El control emocional no significaba para él la ausencia de sentimientos. El estoicismo no predica la frialdad absoluta ni la insensibilidad mecánica. Marco Aurelio reconocía que los afectos surgen de manera natural: tristeza ante la pérdida, ira ante la injusticia, miedo frente al peligro. El punto esencial era no dejarse dominar por esas fuerzas, sino administrarlas con disciplina, como un general administra sus tropas. La mente debía permanecer firme como una fortaleza, permitiendo que los sentimientos pasaran, pero sin entregarles el mando. Al escribir sobre la irritación provocada por personas difíciles, Marco se recordaba a sí mismo que todos tienen limitaciones y que sería irracional exigir perfección del prójimo, así como sería irracional esperar que el mundo estuviera libre de dolores. Esa postura tenía implicaciones prácticas en su vida como gobernante. Rodeado de traiciones políticas, de generales ambiciosos y de ciudadanos sublevados, comprendía que reaccionar con explosiones de cólera podía llevar a la ruina del imperio. Necesitaba mantener el equilibrio frente al caos, no permitiendo que las presiones externas le arrancaran la claridad de la razón. En sus meditaciones, hay pasajes en los que se exhorta a soportar la insolencia de otros, la injusticia e incluso la ingratitud, recordándose que el destino puso a esas personas en su camino precisamente para que pudiera ejercitar la paciencia y la virtud. Así el control emocional se convertía en un entrenamiento constante, una disciplina silenciosa que reforzaba su grandeza interior. El control de la ira fue, quizá, una de las luchas más visibles en sus reflexiones. Sabía que la ira es un fuego que consume primero al que la siente. En lugar de permitir que ese fuego destruyera su paz, Marco buscaba extinguirlo con recuerdos de la brevedad de la vida y de la pequeñez de las ofensas frente a la inmensidad del tiempo. El insulto de un hombre, por más ofensivo que parezca, no tiene peso alguno frente a la eternidad. Al cultivar esa visión, el emperador se fortalecía contra las provocaciones y encontraba serenidad donde otros se perderían en venganzas. Otro aspecto fundamental es la forma en que enfrentaba la tristeza. En medio de guerras y epidemias, Marco perdió compañeros, soldados e incluso hijos. En lugar de entregarse a la desesperación, veía en la muerte el orden natural de las cosas. La tristeza era inevitable, pero el apego excesivo y la negativa a aceptar la realidad serían formas de rebelión contra el cosmos. La disciplina emocional no borraba el dolor, pero lo convertía en comprensión. Todos pertenecen al mismo flujo, y la muerte es solo una transición. Esa aceptación volvía su alma resiliente frente a pérdidas que destruirían el ánimo de muchos. En el mundo actual, la enseñanza de Marco Aurelio sobre el control emocional sigue siendo vital.
En una era de presiones sociales, noticias instantáneas y conflictos constantes, es fácil ser arrastrado por explosiones emocionales. La ira puede ser alimentada por las redes sociales. El miedo puede multiplicarse por la incertidumbre económica. La tristeza puede intensificarse por la comparación con la vida ajena. Pero al igual que en el tiempo del emperador, la disciplina interior es la clave para preservar la serenidad. Controlar las pasiones no significa ignorar el mundo, sino enfrentarlo sin perderse en él. Así, Marco Aurelio dejó un legado práctico y eterno. La serenidad no nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos con claridad y equilibrio. El caos exterior puede ser inmenso, pero aquel que domina sus pasiones se vuelve inquebrantable. El alma disciplinada para él es como una roca en medio de la tormenta. Las olas golpean, el viento sopla, pero ella permanece firme, silenciosa e intacta. Esa imagen define lo que significa vivir de acuerdo con el estoicismo, transformarse en señor de sí mismo, para jamás ser esclavo del caos que reina alrededor. Entre las virtudes que Marco Aurelio cultivaba con mayor esmero estaba la disciplina silenciosa, aquella que no busca aplausos, reconocimiento ni fama, sino que se construye en el interior del hombre a cada gesto, a cada elección, a cada pensamiento controlado. Para el estoicismo, la verdadera grandeza no se encuentra en discursos grandiosos ni en hazañas espectaculares, sino en la constancia con la que alguien vive de acuerdo con la razón, incluso cuando nadie lo observa. Marco Aurelio comprendía que gobernar un imperio exigía fuerza militar, astucia política y decisiones firmes, pero también sabía que nada de eso tendría valor si no era capaz de gobernarse a sí mismo en silencio, lejos de las miradas públicas. La disciplina silenciosa era, por lo tanto, su mayor victoria. Un emperador que se mantenía fiel a los principios de la virtud sin necesidad de proclamar su propia virtud al mundo. En sus meditaciones, hay innumerables pasajes en los que se recuerda a sí mismo no dejarse llevar por el orgullo o por la vanidad de ocupar el cargo más alto del imperio. Se exhorta a actuar con modestia, a hablar solo lo necesario y a cultivar el silencio como herramienta de sabiduría. Para Marco, el hombre disciplinado no necesita demostrar nada a los demás, porque su fuerza no depende de la opinión ajena. Esa conciencia lo liberaba de las trampas de la corte, donde muchos buscaban poder, estatus y reconocimiento. Mientras otros se entregaban a la ostentación, Marco buscaba la simplicidad como una forma de mantener ligera el alma. Su disciplina silenciosa era también un acto de resistencia contra la tentación constante de la vanidad imperial. El autocontrol, en este sentido, era inseparable del silencio. Quien domina su lengua, domina también una parte fundamental de su mente. Marco Aurelio reconocía que muchas disputas, intrigas y malentendidos nacen del exceso de palabras. Por eso cultivaba la moderación al hablar y al actuar. No se trataba de una postura de debilidad, sino de firmeza. Elegir el silencio cuando todos hablan es un gesto de valentía. Rechazar la ostentación cuando todos buscan aplausos es un acto de grandeza. Esta forma de disciplina muestra que la verdadera fuerza no necesita ruido, porque se sostiene en la solidez interior. La disciplina silenciosa también se manifestaba en su rutina. Incluso siendo emperador, Marco se imponía hábitos simples: dormir en lechos modestos durante las campañas, mantener horarios regulares de trabajo, anotar sus pensamientos a diario, evitar los excesos del lujo y de la mesa abundante. Entendía que cada indulgencia sin medida podía debilitar el alma, volviéndola dependiente de placeres externos. Al elegir la simplicidad, fortalecía su espíritu para enfrentar las adversidades. Esta práctica no era exhibicionismo de austeridad, sino un entrenamiento constante para mantenerse imperturbable frente a privaciones inevitables. Este aspecto de la filosofía de Marco Aurelio resuena con fuerza en el mundo moderno. Vivimos en una era de exposición constante, donde cada gesto puede transformarse en espectáculo y cada logro en vitrina para los demás. En este contexto, la disciplina silenciosa se vuelve aún más rara y valiosa. El ejemplo del emperador filósofo enseña que no es necesario proclamar virtud para ser virtuoso,
ni mostrar fuerza para ser fuerte. La verdadera grandeza florece en el silencio de las acciones diarias, en la constancia con la que alguien mantiene su mente bajo control, incluso cuando no hay espectadores. Al reflexionar sobre este tema, comprendemos que Marco Aurelio estaba adelantado a su tiempo. Intuía que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en vanidades y reconocimientos pasajeros. El silencio para él era un refugio y un arma. Refugio contra el ruido del mundo y arma contra los impulsos que podrían desviarlo del camino de la virtud. Su disciplina silenciosa es, por lo tanto, una lección eterna de humildad y autocontrol, que muestra que la verdadera grandeza no se exhibe, sino que se vive. Ninguna enseñanza filosófica se sostiene si no puede vivirse en la práctica, y Marco Aurelio quizás sea el ejemplo más claro de la aplicación del estoicismo en medio del caos de la vida real. Su reinado, lejos de ser pacífico, estuvo marcado por guerras incesantes en las fronteras del imperio, especialmente contra las tribus germánicas y sármatas al norte. Al mismo tiempo, enfrentaba crisis internas como la devastadora peste antonina, que cegó millones de vidas y debilitó a Roma. Esos años de inestabilidad pusieron a prueba no solo su habilidad como emperador, sino sobre todo su capacidad de mantenerse firme en medio de circunstancias que podrían haber aplastado a cualquier ser humano. Fue en esos contextos de guerra y sufrimiento que Marco escribió gran parte de sus meditaciones, transformando cada batalla externa en un reflejo de su batalla interior. Durante las campañas militares, Marco Aurelio vivía junto a sus soldados en campamentos improvisados, enfrentando el frío riguroso, la escasez de alimentos y la amenaza constante de ataques enemigos. No disfrutaba de lujos alejados del campo de batalla, sino que compartía con los legionarios las mismas dificultades. Esa postura no solo fortalecía el respeto de sus tropas, sino que revelaba la práctica estoica de aceptar el destino y enfrentar la realidad sin evasión. No buscaba consuelo donde no lo había, sino que aprendía a encontrar serenidad en lo que dependía de él, la mente disciplinada, el alma inquebrantable y la confianza de que cada acontecimiento formaba parte del orden cósmico. El emperador filósofo comprendía que, en medio de la guerra, perder el control emocional significaba no solo una derrota personal, sino también la ruina de miles de vidas. La ira podía llevarlo a decisiones precipitadas, el miedo podía paralizar su estrategia, la tristeza podía debilitar su liderazgo. Por eso escribía recordatorios constantes para sí mismo, recordando que las adversidades no tienen poder sobre el hombre, sino solo la interpretación que les damos. Para Marco, la guerra era inevitable, pero la desesperación era opcional. Su mente era la verdadera fortaleza donde encontraba refugio, incluso cuando el imperio estaba rodeado de enemigos. La peste antonina fue otro gran desafío que puso a prueba su estoicismo. Esa epidemia devastadora esparció muerte y desolación por todo el imperio, afectando tanto a soldados como a civiles. Marco Aurelio sabía que no podía controlar la enfermedad ni impedir sus consecuencias, pero sí podía controlar la manera en que reaccionaba ante ella. En lugar de entregarse al pánico o a la negación, se mantuvo activo, organizando medidas de contención, ofreciendo asistencia y, sobre todo, recordándose que la muerte es una parte inevitable del orden natural. Esa aceptación no significaba indiferencia, sino claridad. Luchar contra el destino sería inútil. Vivir con dignidad, incluso en medio de la tragedia, era la verdadera victoria. La presencia constante de la muerte en el campo de batalla reforzaba en Marco Aurelio la noción de la brevedad de la vida. Cada soldado caído era un recordatorio de que la existencia es frágil y efímera. En lugar de caer en la desesperación, usaba esa conciencia para intensificar su disciplina, buscando vivir cada día con justicia, coraje, templanza y sabiduría. No había espacio para desperdiciar el tiempo en vanidades o rencores, pues la guerra mostraba con brutalidad que cada momento podía ser el último. Así, el campo de batalla se convertía paradójicamente en una escuela estoica, lugar de dolor, pero también de aprendizaje sobre la condición humana. Este aspecto de su vida demuestra que el estoicismo no era una filosofía para la comodidad de bibliotecas silenciosas,
sino una guía de supervivencia en medio de las crisis más intensas. Marco Aurelio no filosofaba para parecer sabio, sino para mantener la lucidez cuando todo a su alrededor amenazaba con derrumbarse. No buscaba ganar la guerra solo con espadas, sino con la mente serena y disciplinada, capaz de tomar decisiones sin dejarse sacudir por la furia de los acontecimientos. Fue esa postura la que le dio el título de emperador filósofo, un hombre que convirtió la filosofía en práctica viva, incluso en los escenarios más crueles de la existencia. Entre los temas más recurrentes en las meditaciones de Marco Aurelio está la certeza de que la vida es breve, frágil y pasajera. Esa conciencia de la finitud no lo conducía a la desesperación, sino que lo llevaba a valorar cada instante como un regalo que no puede desperdiciarse. Para el emperador filósofo, la brevedad de la existencia era un llamado a la virtud y a la disciplina, un recordatorio constante de que, aunque no podamos controlar la duración de la vida, sí podemos elegir la calidad con la que la vivimos. Se repetía a sí mismo que no había tiempo que perder en futilidades, en disputas de poder inútiles o en el peso de rencores y vanidades. Cada día que amanecía era una oportunidad de vivir de acuerdo con la razón, de servir al bien común y de fortalecer el alma. El contacto constante con la muerte reforzaba esa conciencia. Marco Aurelio gobernó en una época de guerras sangrientas y epidemias que diezmaban ciudades enteras. La muerte no era una abstracción distante, sino una presencia diaria, inevitable, que se llevaba a soldados, ciudadanos e incluso a miembros de su familia. Perdió hijos pequeños, vio amigos sucumbir a la peste y contempló la fragilidad de la vida humana en el campo de batalla. Ante esa realidad, no había espacio para ilusiones de inmortalidad. La vida, por más grandiosa que pareciera, era siempre un soplo. Y era justamente esa visión la que lo hacía estar decidido a no desperdiciar el tiempo en búsquedas vanas. En sus reflexiones, se recordaba que todos los grandes nombres del pasado, por más poderosos o famosos que hubieran sido, ya habían desaparecido. Generales, emperadores, filósofos y héroes habían caído en el mismo destino, la muerte. Esa igualdad final eliminaba el brillo engañoso de la gloria y mostraba cuán pequeñas son las preocupaciones humanas frente a la eternidad. El recuerdo de la muerte, lejos de paralizarlo, funcionaba como estímulo para vivir con intensidad aquello que realmente importa. El tiempo es corto, y es precisamente por eso que no puede desperdiciarse en odio, pereza, envidia ni apego a bienes pasajeros. Para Marco Aurelio, la brevedad de la vida era también un ejercicio de aceptación. No veía sentido en lamentar la rapidez de la existencia, pues ese era el curso natural del cosmos. Luchar contra el tiempo sería como intentar detener el flujo de un río. El sabio, por lo tanto, debe aprender a fluir con ese curso, aprovechando cada momento para practicar la virtud y aceptar con serenidad el fin cuando llegue. Así, la muerte deja de ser enemiga y se convierte en parte del orden universal. Esa perspectiva no eliminaba el dolor de la pérdida, pero lo colocaba en un marco más amplio, en el que cada vida es solo un capítulo de una historia cósmica mucho más extensa. En el mundo moderno, esa lección sigue siendo poderosa. Vivimos rodeados de distracciones constantes que nos hacen olvidar la brevedad de la vida. Perdemos horas en preocupaciones banales, en comparaciones inútiles y en búsquedas de validación externa, como si tuviéramos tiempo infinito. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla de ese modo. El tiempo es el recurso más valioso, y cada instante que pasa jamás regresa. Esa conciencia no debe angustiarnos, sino impulsarnos a vivir con foco en lo que realmente importa, cultivar el carácter, actuar con justicia, buscar serenidad y estar presentes en cada gesto. Al reflexionar sobre la brevedad de la vida, Marco Aurelio nos invita a mirar el paso del tiempo no como enemigo, sino como maestro. Enseña que el fin se acerca cada día y que precisamente por eso debemos vivir de tal manera que si la muerte nos encontrara ahora, pudiera hallarnos preparados, con el alma serena y fiel a la virtud. La grandeza de su filosofía está en transformar la conciencia de la muerte
en fuente de una vida más plena, en transformar la finitud en un llamado a la eternidad del carácter. La vida puede ser breve, pero la virtud la vuelve inmensa. Entre las enseñanzas más profundas del estoicismo y que Marco Aurelio incorporó en sus Meditaciones, está el principio de la aceptación del destino, conocido como amor fati o amor al destino. Esta idea parte de la convicción de que el universo está regido por un orden racional, el logos, y que todo lo que sucede, por más doloroso o inesperado que sea, forma parte de ese gran tejido cósmico. Para el estoico, luchar contra los designios de la naturaleza es tan inútil como resistir al paso del tiempo o intentar impedir que el sol salga. La verdadera sabiduría está en aceptar el destino, no solo con resignación, sino con amor, comprendiendo que cada acontecimiento es necesario para la armonía universal. Marco Aurelio, como emperador y como hombre, estaba constantemente expuesto a situaciones que ponían a prueba esa aceptación. Perdió hijos, vio epidemias cegar millones de vidas, enfrentó guerras sangrientas y convivió con la traición de aliados cercanos. Ante tantos sufrimientos, habría sido fácil entregarse a la desesperación o a la amargura. Sin embargo, en sus escritos insiste en que todo lo que ocurre ya estaba inscrito en el orden de la naturaleza y que corresponde al hombre sabio aceptar cada acontecimiento como parte del todo. No se trata de un fatalismo pasivo, sino de una confianza activa de que la vida, con todas sus penas y alegrías, es exactamente como debe ser. Este principio del amor fati exige disciplina mental y espiritual. Marco Aurelio sabía que la mente humana tiende a rebelarse contra lo inesperado, preguntando ¿por qué yo? O deseando que los hechos se desarrollen de otra manera. Pero para el estoico, esa postura es irracional. Lo que ocurre ya es inevitable, y resistirse a ello es malgastar energía. En su lugar, la tarea es ajustar el corazón a la realidad, acogiendo incluso la adversidad como oportunidad de virtud. Así, la pérdida se transforma en lección de desapego, el dolor se convierte en ejercicio de resiliencia, y la injusticia se vuelve ocasión de practicar la paciencia. Esa aceptación, sin embargo, no significaba inacción. Marco Aurelio no cruzaba los brazos ante las crisis de su tiempo. Al contrario, actuaba incansablemente para proteger el imperio, organizar recursos contra la peste, fortalecer las fronteras y administrar conflictos internos. La aceptación del destino no lo volvía pasivo, sino que le daba claridad para actuar sin desesperación. Comprendía que podía influir en ciertas cosas, pero que el resultado final dependía de fuerzas mayores. Esa postura lo liberaba de la carga de intentar controlar lo incontrolable y le permitía dedicarse a lo que estaba realmente a su alcance. Al contemplar el cosmos, Marco Aurelio se recordaba constantemente de su pequeñez ante la inmensidad del universo. Esa conciencia no lo humillaba, sino que lo fortalecía. Saber que era solo una parte de un orden mucho mayor lo ayudaba a relativizar sus dolores y preocupaciones. En sus reflexiones, compara la vida humana con una hoja llevada por el viento, frágil, breve, pero aún así necesaria para el ciclo de la naturaleza. Esa visión cósmica le daba serenidad, pues mostraba que su existencia, con todos sus desafíos, tenía un sentido dentro de la totalidad. En el mundo contemporáneo esta lección sigue siendo esencial. ¿Cuántas veces somos aplastados por acontecimientos que juzgamos injustos o insoportables? ¿Cuántas veces gastamos energía deseando que las cosas fueran diferentes? El amor fati nos enseña a abrazar la realidad, no como enemiga, sino como maestra. Aceptar el destino con amor es transformar lo inevitable en aliado, es aprender que cada pérdida, cada dificultad y cada fracaso forman parte de un camino mayor. La vida no se moldea a nuestros deseos, pero nosotros sí podemos moldear nuestra actitud ante la vida. Así, Marco Aurelio nos deja uno de los mensajes más poderosos del estoicismo. La verdadera libertad no está en elegir los acontecimientos, sino en elegir cómo reaccionamos ante ellos. El hombre frente al destino puede rebelarse y destruirse, o aceptar y volverse invencible. Amar el destino es amar la propia vida, con todas sus imperfecciones, y reconocer que cada momento, por más duro que sea,
es parte indispensable del orden universal. Para Marco Aurelio, como para todos los estoicos, la virtud era el único bien verdadero. Esta convicción aparece repetidamente en sus Meditaciones, donde insiste en que nada externo, ni la riqueza, ni el poder, ni la fama, ni los placeres, puede definir el valor de un hombre. Todo lo que depende de circunstancias externas es inestable y está sujeto al azar, pero la virtud, al ser fruto de la razón y de la elección consciente, permanece sólida e inmutable. Esa era la base de su filosofía y también de su forma de vida. El emperador filósofo sabía que podía perderlo todo en cualquier momento: la corona, la salud, los hijos, incluso la propia vida. Pero la virtud, como guía de sus acciones, jamás podría ser arrancada de su interior. El concepto de virtud para los estoicos se divide en 4 pilares fundamentales: justicia, templanza, coraje y sabiduría. Estos 4 valores formaban el cimiento de todas sus decisiones y de su modo de vida. La justicia, para Marco Aurelio, era el deber de actuar siempre en favor del bien común, colocando las necesidades de la colectividad por encima de los intereses personales. La templanza era la moderación en los placeres y deseos, evitando los excesos que esclavizan el alma. El coraje era la firmeza ante las adversidades, sin huir del dolor o del peligro, y la sabiduría era la capacidad de discernir entre aquello que está bajo nuestro control y aquello que no lo está, ajustando nuestras elecciones al orden racional del universo. En sus anotaciones, Marco se recordaba constantemente de que la gloria, la riqueza y el poder son efímeros. ¿Cuántos emperadores vinieron antes que él, brillaron con fuerza y luego desaparecieron, siendo hoy solo nombres en los libros de historia? Esa conciencia le impedía aferrarse al prestigio de la posición imperial. Para él, ser emperador era solo una función temporal, un papel que desempeñar en el teatro cósmico. Lo que realmente importaba era vivir de acuerdo con la virtud, porque eso sí definía el carácter eterno del hombre. El poder podía ser retirado, pero la integridad jamás podía ser destruida. Ese enfoque en la virtud también guiaba sus relaciones personales y políticas. Sabía que no podía controlar la maldad o la ingratitud de los demás, pero sí podía controlar su propia respuesta. Así, en lugar de devolver con venganza, se esforzaba por actuar con justicia y paciencia. En vez de perderse en resentimientos, buscaba comprender que cada hombre actúa de acuerdo con su comprensión limitada. La virtud, por lo tanto, no era solo una teoría, sino una práctica constante en medio de la vida pública y privada. Cada acto de disciplina silenciosa, cada gesto de humildad, cada decisión difícil en tiempos de guerra era un ejercicio de esa filosofía. La noción de que la virtud es el único bien verdadero también liberaba a Marco Aurelio de las ataduras del miedo. Quien pone su felicidad en bienes externos vive en constante inseguridad, pues puede perderlos en cualquier momento. Pero quien deposita su paz en la virtud lleva dentro de sí una fortaleza inquebrantable. Esa es la esencia del estoicismo: no depender de nada fuera de uno mismo para ser libre e íntegro. Para Marco, ese era el verdadero poder, el verdadero imperio, no el que se conquista con ejércitos, sino el que se edifica en el alma. En el mundo moderno esta lección es tan necesaria como lo fue en la antigua Roma. Vivimos rodeados de estímulos que nos hacen creer que el valor de la vida está en conquistas externas: dinero, éxito, estatus social, aprobación ajena. Pero todas esas cosas son pasajeras y pueden desaparecer en un instante. Marco Aurelio nos invita a invertir esa lógica, colocando la virtud como centro de la existencia. Al cultivar justicia, templanza, coraje y sabiduría, el ser humano construye una vida que no puede ser sacudida por pérdidas o cambios externos. Así, el cimiento de su filosofía se mantiene vivo hasta hoy. La virtud es el único bien verdadero porque es la única cosa que depende enteramente de nosotros. Todo lo demás está sujeto al azar, pero vivir con rectitud está siempre en nuestro poder. Esta es la herencia más profunda de Marco Aurelio, la certeza de que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en carácter, que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, y que el único bien eterno
es aquel que se construye dentro del alma. Pocos paradojas en la historia son tan fascinantes como la de Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo que, en sus escritos, se veía a sí mismo como un simple servidor de la razón y del orden universal. Emperador de Roma, comandante de legiones, dueño de riquezas incalculables y gobernante de un imperio que se extendía por vastos territorios, podría haberse entregado fácilmente a la vanidad y a la arrogancia que destruyeron a tantos otros gobernantes. Sin embargo, sus meditaciones revelan a un hombre profundamente consciente de su pequeñez ante el cosmos, alguien que se recordaba a sí mismo cada día que su posición era solo transitoria y que, como todos los mortales, pronto se disolvería en el flujo inevitable del tiempo. Ese contraste entre poder y humildad no era una contradicción para Marco, sino una elección deliberada. Comprendía que el título de emperador no era un privilegio absoluto, sino una función pasajera, una responsabilidad confiada a él por el destino. En diversas reflexiones, advierte contra la tentación de perderse en lujos y glorias, recordando que hasta los mayores conquistadores se habían convertido en polvo y olvido. Esa conciencia de la mortalidad servía como antídoto contra la soberbia. Marco Aurelio insistía en que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en vanidades y que la verdadera medida de un hombre está en su virtud, no en sus títulos o logros externos. La humildad de Marco Aurelio no significaba debilidad. Al contrario, era señal de fuerza y de claridad. Sabía que el poder corrompe fácilmente a quienes se dejan dominar por deseos de grandeza personal. Por eso, buscaba constantemente recordarse a sí mismo que su misión era servir, no dominar. El imperio que gobernaba no era suyo por derecho absoluto, sino un deber que exigía disciplina, justicia y templanza. Su poder solo tenía sentido si estaba guiado por la razón y la búsqueda del bien común. Esa postura lo diferenciaba de tiranos y déspotas que usaban el cargo para satisfacer sus ambiciones. Marco, en cambio, veía en el poder una oportunidad de practicar la virtud a una escala mayor. Un ejemplo claro de esa visión está en su convivencia en la corte imperial. Estaba rodeado de aduladores, halagadores y enemigos disfrazados de aliados, pero se recordaba constantemente de no dejar que los elogios lo corrompieran ni que las críticas lo destruyeran. Su humildad era el arma que lo protegía contra esos extremos. El emperador filósofo reconocía que su alma debía permanecer equilibrada, indiferente tanto a las lisonjas como a las ofensas, enfocada únicamente en lo que estaba bajo su control, su conducta racional. Así, incluso rodeado de poder absoluto, buscaba actuar como un hombre común, consciente de que, al final, todos tienen el mismo destino. Otro punto fundamental era su percepción de que, por más vasto que fuese el imperio romano, no pasaba de ser una partícula frente a la inmensidad del universo. Marco Aurelio contemplaba el cosmos y percibía que su poder terrenal era insignificante en comparación con el orden eterno de las estrellas y del logos. Esa perspectiva cósmica reforzaba su humildad y le otorgaba serenidad ante la transitoriedad de la vida. Lo que importaba no era la gloria de Roma, sino la capacidad de vivir en armonía con la razón universal. El verdadero soberano, para él, no era el hombre coronado de laureles, sino aquel que se mantenía fiel a la virtud y al deber. En el mundo moderno, esa combinación de poder y humildad sigue siendo una de las lecciones más valiosas de Marco Aurelio. Vivimos en una era en la que el éxito y el estatus muchas veces se convierten en motivos de orgullo desmedido y vanidad corrosiva, pero el ejemplo del emperador filósofo muestra que la verdadera grandeza no está en dominar multitudes, sino en dominarse a sí mismo. El hombre que gobierna con humildad es más poderoso que aquel que se pierde en la arrogancia, porque su fuerza no depende de la opinión de los demás, sino de la firmeza de su alma. Marco Aurelio nos dejó el ejemplo de que es posible estar en la cima del poder sin perder la conciencia de que todos somos pasajeros. Su humildad, en contraste con la grandiosidad de Roma, es un recordatorio eterno. El trono puede ser alto, pero el destino es el mismo para todos, y es precisamente en ese reconocimiento de la fragilidad humana
donde reside la verdadera grandeza, la grandeza de vivir como servidor de la razón, no como esclavo de la vanidad. Pocos hombres han conocido el dolor y el sufrimiento en tantas formas como Marco Aurelio. Durante su reinado, enfrentó la pérdida de hijos en la infancia, convivió con epidemias devastadoras como la peste antonina, vio a soldados y civiles perecer en gran número y vivió constantemente rodeado de guerras que exigían decisiones crueles. Además, su propia salud era frágil, sufría enfermedades recurrentes que lo debilitaban física y emocionalmente. Aún así, en lugar de entregarse a la amargura o a la desesperación, eligió transformar el dolor en maestro y el sufrimiento en escuela de virtud. Para Marco, la adversidad no era un obstáculo para el estoicismo, sino el terreno fértil donde la filosofía revelaba su verdadera fuerza. En sus meditaciones, el emperador se recordaba continuamente que el sufrimiento es inevitable, pero que su interpretación y nuestra reacción ante él dependen exclusivamente de nosotros. El dolor físico puede ser intenso, pero no tiene poder para corromper el alma que permanece firme. Las pérdidas pueden ser devastadoras, pero no pueden destruir la mente que acepta el orden universal. Esta distinción entre lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro era su mayor arma. Comprendía que no podía evitar las tragedias externas, pero sí podía impedir que le robaran la serenidad. Así, cada golpe de la vida se convertía en una oportunidad para ejercitar la resiliencia y reforzar su disciplina interior. La filosofía estoica enseñaba que el dolor no debe ser motivo de rebelión, sino de aprendizaje. Marco Aurelio aplicaba este principio al recordar que incluso las adversidades son parte de la naturaleza. Resistirlas sería resistir el propio curso del cosmos. Por eso, buscaba acoger el sufrimiento como parte del orden racional, no como castigo, sino como oportunidad. La pérdida de un hijo, por ejemplo, no era solo una tragedia personal, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de no aferrarse a bienes que no están bajo nuestro control. La enfermedad, por más debilitante que fuera, era una ocasión para entrenar la paciencia y el coraje. Incluso el dolor del cuerpo podía ser soportado si la mente permanecía firme en su misión de vivir de acuerdo con la virtud. Esta postura frente al sufrimiento no lo hacía frío, sino profundo. Marco Aurelio no negaba el dolor, sino que lo miraba de frente y lo integraba en su camino. En lugar de huir de él o anestesiarse en placeres pasajeros, lo utilizaba como combustible para fortalecer el alma. Este es uno de los aspectos más inspiradores de su filosofía, la capacidad de ver en el sufrimiento no solo una carga, sino una oportunidad de crecimiento. Veía la adversidad como el fuego que prueba la solidez del metal. Cuanto más intensa la llama, más fuerte se vuelve aquel que la atraviesa con valentía. En el mundo moderno, esta lección tiene una enorme relevancia. Vivimos en una sociedad que con frecuencia busca evitar el dolor a toda costa, ya sea con distracciones, excesos o negación. Pero como nos enseña Marco Aurelio, el sufrimiento forma parte de la vida, y resistirse a él solo aumenta la angustia. El camino estoico es el de la aceptación activa, acoger el dolor como parte inevitable de la existencia y transformarlo en oportunidad de crecimiento. La resiliencia, en este sentido, no es solo soportar, sino crecer a partir de lo que nos hiere. La fuerza de Marco Aurelio no residía en escapar de las adversidades, sino en enfrentarlas con dignidad. Esa es la esencia de la resiliencia estoica. El dolor no define quiénes somos, pero la manera en que reaccionamos ante él, sí. El sufrimiento no tiene por qué aplastarnos, puede moldearnos. Esta lección, escrita en silencio en un diario de campaña, resuena aún hoy como un llamado a la valentía, aceptar el dolor, aprender de él y salir más fuertes. En esa transmutación se revela la verdadera victoria del alma humana. Para Marco Aurelio, la verdadera libertad no era una cuestión política ni social, sino una conquista interior. Aunque fuera emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo, sabía que su autoridad externa no significaba nada si su alma estaba encadenada a las pasiones, al miedo, a la vanidad o al deseo de aprobación. La filosofía estoica
Enseña que todos los hombres, independientemente de su condición, pueden ser libres o esclavos, dependiendo únicamente de cómo manejen su mente y sus deseos. Un esclavo que domina su alma puede ser más libre que un emperador dominado por sus emociones. Esta inversión radical es una de las mayores riquezas del pensamiento estoico, y Marco Aurelio la vivió con intensidad. En sus meditaciones, recordaba continuamente que nada externo podía aprisionar al hombre verdaderamente sabio. La enfermedad podía debilitar el cuerpo, pero no tocar el alma. La pérdida podía traer tristeza, pero no destruir la serenidad interior. La muerte podía poner fin a la existencia, pero no anular la dignidad con la que se había vivido. La libertad estaba en elegir cómo responder, en mantener el control sobre las propias percepciones, en no permitir que el mundo externo dictara el valor de la vida. Así, Marco Aurelio se veía a sí mismo como habitante de una fortaleza interior, impenetrable a las presiones, insultos e infortunios. Esa noción de libertad interior no era solo teórica. Marco vivía en medio de profundas crisis, rodeado de guerras, epidemias y traiciones políticas. No podía controlar la mayor parte de lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía controlar su respuesta a esos acontecimientos. Esta distinción, heredada de Epicteto, fue central en su práctica filosófica. Algunas cosas están en nuestro poder, otras no lo están. La libertad consiste en dedicarse únicamente a lo que está bajo nuestro dominio, nuestras actitudes, pensamientos y decisiones, y aceptar con serenidad todo aquello que escapa a nuestro control. Esta claridad mental liberaba a Marco de ansiedades innecesarias y le permitía actuar con racionalidad incluso en medio del caos. La paradoja es evidente. Un emperador absoluto que, al mismo tiempo, reconocía que su poder político era limitado. Podía ordenar el movimiento de legiones, pero no podía ordenar que la muerte fuese abolida. Podía promulgar decretos, pero no podía cambiar la naturaleza de la vida. Podía gobernar a los hombres, pero no podía controlar el destino. Esa conciencia de límites era lo que lo hacía verdaderamente libre, pues lo liberaba de la ilusión de control absoluto. Aceptaba que su soberanía sobre el mundo era relativa, pero su soberanía sobre sí mismo podía ser total. En el mundo contemporáneo, la lección de Marco Aurelio sobre la libertad interior es de una actualidad impresionante. Vivimos en una época en la que muchos confunden libertad con poder de consumo, con ausencia de reglas o con la capacidad de satisfacer deseos sin restricciones. Pero el resultado de esa búsqueda es, muchas veces, el opuesto. Personas esclavizadas por la ansiedad, por la comparación constante, por el deseo incesante de reconocimiento y por la dependencia de bienes externos. El emperador filósofo nos recuerda que la verdadera libertad no se conquista fuera, sino dentro. Ser libre es no depender del aplauso, no dejarse arrastrar por el miedo, no ser rehén del placer o del rencor. Así, Marco Aurelio nos muestra que la libertad interior es la única que nadie puede arrebatar, ni la pérdida, ni la enfermedad, ni la injusticia, ni siquiera la muerte tienen poder sobre el alma que permanece fiel a la razón y a la virtud. Esa es la libertad que permanece cuando todas las demás se han ido. Es la libertad que sostiene al hombre frente a las peores circunstancias. Es la libertad que transforma la vida en victoria, incluso cuando el mundo externo parece derrota. Si Marco Aurelio escribió sus Meditaciones solo para sí mismo, sin imaginar que serían leídas siglos después, el impacto que ejercen hoy es una prueba de que la verdadera sabiduría trasciende el tiempo y se adapta a las necesidades de cada generación. En pleno siglo XXI, en un mundo saturado de información, marcado por la ansiedad colectiva, por el exceso de estímulos digitales y por la constante búsqueda de reconocimiento, las palabras del emperador filósofo han cobrado nueva vida. Frases cortas, densas y directas, nacidas en campamentos militares o en noches silenciosas de reflexión, circulan ahora por las redes sociales como mantras modernos para millones de personas que buscan serenidad. La fascinación por la filosofía estoica en el presente está directamente ligada a su practicidad. A diferencia de sistemas filosóficos complejos y abstractos, el estoicismo
habla con claridad y urgencia a la vida diaria. Enseña a lidiar con la pérdida, con la frustración, con la ira, con el miedo y con la inevitabilidad de la muerte. En una sociedad donde muchos se sienten a merced de crisis globales, inestabilidades políticas, presiones económicas y comparaciones constantes en las redes, los principios de Marco Aurelio ofrecen una brújula clara. Concéntrate solo en lo que depende de ti, acepta lo que está fuera de tu control y vive de acuerdo con la virtud. Esta simplicidad poderosa es lo que lo hace tan actual. Además, la era digital ha traído una nueva forma de ruido contra el cual Marco Aurelio ya advertía en su tiempo: las distracciones. Hoy, esas distracciones no son solo banquetes o espectáculos, sino notificaciones incesantes, flujos interminables de imágenes y opiniones, y la presión de responder a todos los estímulos. En este escenario, la disciplina silenciosa que él predicaba se vuelve aún más necesaria. Su consejo de cultivar momentos de introspección, de escribir para uno mismo, de practicar la moderación y de mantener la mente centrada es una respuesta directa a la ansiedad contemporánea. Su voz resuena como la de un maestro que parece hablar no solo a su época, sino directamente a la nuestra. Otro punto que explica la actualidad de Marco Aurelio es el vacío existencial que muchos experimentan en sociedades cada vez más rápidas y superficiales. La búsqueda incansable de placer inmediato, de éxito rápido y de validación externa genera frustración y angustia. En este contexto, el recordatorio de que la felicidad no se encuentra en los bienes externos, sino en el cultivo de la virtud, funciona como un antídoto contra la superficialidad. Sus palabras ofrecen profundidad en medio del exceso de estímulos, silencio en medio del ruido y sentido en medio de la prisa. Por eso tantos jóvenes y adultos recurren hoy a las máximas estoicas como guías para una vida más equilibrada. Las redes sociales, a su vez, han transformado estas ideas en un lenguaje accesible. Pequeños fragmentos de las meditaciones circulan como recordatorios de sabiduría. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Acepta aquello que el destino trae. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Estas máximas, condensadas en frases cortas, se adaptan perfectamente al formato digital, pero al mismo tiempo cargan con siglos de profundidad. Lo que antes era un diario íntimo, ahora se ha convertido en una fuente pública de motivación y reflexión, leído en teléfonos por personas que quizás nunca hayan abierto un tratado filosófico, pero que encuentran allí consuelo y orientación. Sin embargo, el verdadero valor de las palabras de Marco Aurelio no está solo en su viralización digital, sino en su capacidad de transformar vidas. Muchos encuentran en sus reflexiones un apoyo contra la ansiedad, una guía para enfrentar pérdidas o una fuerza silenciosa frente a la adversidad. Su filosofía muestra que incluso en un mundo dominado por la prisa y la incertidumbre, todavía es posible construir una fortaleza interior. El emperador que escribió para sí mismo terminó escribiendo para todos los tiempos, y su eco en la era digital es prueba de que la verdad no envejece. Marco Aurelio permanece vivo porque su mensaje es universal. No importa la época, la cultura o la tecnología, la condición humana sigue siendo la misma. Continuamos sufriendo, perdiendo, temiendo y buscando sentido. Y seguimos necesitando recordatorios de que lo que realmente importa no es cuánto tenemos, sino cómo vivimos. No es cuánto dura nuestra vida, sino cuánta virtud somos capaces de poner en ella. Así, el emperador filósofo se convirtió, involuntariamente, en uno de los mayores influenciadores de la era digital, no porque buscara seguidores, sino porque buscaba la verdad. El legado de Marco Aurelio trasciende los límites de la antigua Roma y nos llega como una fuente inagotable de sabiduría práctica, capaz de guiar a hombres y mujeres en cualquier tiempo o circunstancia. Si en su época tuvo que enfrentar guerras brutales, epidemias devastadoras y crisis políticas, hoy enfrentamos presiones sociales, ansiedades emocionales, incertidumbres económicas y una avalancha de estímulos que ponen a prueba nuestra serenidad cada día. La filosofía que él vivió y registró en silencio no ha envejecido. Sigue siendo un mapa de supervivencia emocional, una brújula para atravesar el caos sin perder la claridad.
el emperador filósofo se convirtió en un guía eterno porque mostró, en su propia vida, que no existe fuerza mayor que aquella que nace del dominio de la mente y de la disciplina interior. Las meditaciones, escritas sin intención de publicación, terminaron convirtiéndose en uno de los libros más influyentes de la historia, leído por líderes, estudiosos, artistas y personas comunes. Este es uno de los grandes paradojas de su herencia, un diario íntimo, hecho para recordarle sus propias debilidades y deberes, hoy es visto como un manual de fortaleza emocional. Lo que debía permanecer en secreto se transformó en patrimonio de la humanidad. Esto refuerza la autenticidad de Marco Aurelio. Él no escribía para impresionar, sino para sobrevivir espiritualmente. Es precisamente esa honestidad lo que le da a su obra un poder universal. Su legado también demuestra que el poder no tiene por qué corromper, que es posible estar en la cúspide del mando y aún así vivir con humildad y con un sentido de servicio. En un mundo donde los líderes a menudo se pierden en vanidades y abusos, Marco Aurelio es recordado como ejemplo de equilibrio entre poder y ética. Nos enseñó que gobernar no es dominar, sino servir, que liderar no es buscar gloria personal, sino preservar el bien común. Su vida se convirtió en un testimonio de que la filosofía no es solo para eruditos, sino para cualquiera que desee vivir con dignidad, sin importar la posición que ocupe. Otro aspecto fundamental de su legado es la noción de que la verdadera libertad y la verdadera fuerza vienen de dentro. En un tiempo como el nuestro, marcado por la dependencia de la validación externa y por el exceso de distracciones, esta lección es urgente. Marco Aurelio mostró que nada puede dañar al hombre que preserva la serenidad de la mente, que acepta el destino con valentía y que coloca la virtud por encima de todo. Nos invita a mirar menos hacia lo que no controlamos y más hacia lo que depende de nosotros, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones diarias. Este cambio de enfoque es transformador y sigue siendo el corazón de su enseñanza. La resiliencia frente al dolor, la aceptación de la brevedad de la vida, el amor al destino, el cultivo de la disciplina silenciosa y la certeza de que la virtud es el único bien verdadero. Todos estos principios resuenan como lecciones permanentes para la humanidad. Marco Aurelio nos recuerda que, por más que avance la tecnología, la condición humana no cambia en su esencia. Continuaremos enfrentando pérdidas, sufrimientos e incertidumbres, pero también continuaremos teniendo dentro de nosotros la capacidad de afrontarlo todo con firmeza y serenidad. Su voz atraviesa los siglos para recordarnos que no necesitamos ser emperadores para vivir como filósofos y que la sabiduría está al alcance de cualquiera que elija cultivar la mente como su mayor fortaleza. Así, el legado estoico de Marco Aurelio es más que histórico, es existencial. Nos ofrece un camino para enfrentar la vida con valentía, simplicidad y serenidad. En un mundo de ruido constante, su mensaje sigue siendo claro. La grandeza no está en conquistar multitudes ni en acumular riquezas, sino en conquistarse a uno mismo. Por eso Marco Aurelio no es recordado solo como emperador de Roma, sino como guía de fortaleza emocional para toda la humanidad, alguien cuya vida y palabras se convirtieron en un faro para atravesar los tiempos.